Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Hoy vamos a terminar lo de pavimentos flexibles. Les prometí mostrarles dos videos, uno sobre la colocación de la mezcla y otro de la preparación de la mezcla en la planta. Voy a mostrarles esos dos videos y luego vamos a empezar a hablar sobre... Vamos a iniciar la segunda parte de la materia, que es los pavimentos rígidos. Entonces, voy a poner los videos primero para que los vean, esos dos temáticas que son la de la extensión o colocación de las mezclas asfálticas se lleva a cabo mediante los equipos que se denominan extendedoras o kits. En este esquema vemos los diversos elementos de los que consta un vehículo de este tipo. El camión, o en su caso el silo móvil de transferencia, lo tendríamos a la derecha de esta imagen. En su parte delantera, la extendedora tiene un tope, que es simplemente un rodillo cilíndrico, contra el que se apoyaría el camión o el transfer, que estaría en punto muerto, y sería la extendedora la que en su avance iría empujando, como digo, el camión o el transfer. Mientras se realiza este empuje, se va descargando la mezcla en la parte anterior de la extendedora, que es lo que se denomina tolva de recepción. La mezcla pasa a la parte posterior, a la izquierda del esquema de la extendedora, mediante una pinza, como veremos luego en detalle en otra fotografía. En su parte trasera, la extendedora tiene en primer lugar un tornillo sin fin, un tornillo de Arquímedes, para repartir la mezcla de manera homogénea en la anchura de extensión. Y a continuación hay un sistema de vibración o damper, que a veces es doble y cuyo objetivo es dar a la capa que se está colocando el nivel de precompactación más alto posible. Y finalmente hay una maestra o plancha de extensión, tras la cual la mezcla queda perfectamente conformada. Estos vehículos, estas extendedoras o pinchers, pueden ir sobre ruedas o sobre orugas. Este esquema corresponde, como se ve, a las extendedoras sobre orugas. No hay diferencias apreciables entre unos equipos y otros, salvo en lo que se refiere al hecho de que las extendedoras sobre ruedas se pueden trasladar con facilidad y por ellas mismas a puntos que sean necesarias, más o menos distantes. Mientras que las extendedoras sobre orugas habría que cargarlas sobre camión. En obras grandes esto no se traduce en nada desde un punto de vista práctico, pero sí en obras pequeñas donde puede ser necesario colocar pequeñas cantidades en puntos más o menos separados, y por esa razón serían preferibles las extendedoras sobre neumáticos. Vamos a ver tomadas de catálogo de una casa comercial, diversas extendedoras. Aquí tenemos una pequeña extendedora sobre ruedas y con la tolva plegada para facilitar su traslado. Las anchuras de colocación pueden ser muy diversas. Pueden ir desde 2,5 metros o 3 metros hasta los 10 o 12 metros de las grandes extendedoras que se utilizan en obras de autopistas.
En cualquier caso, la maestra que se encuentra, como hemos señalado, en la parte posterior de la extendedora, tiene una cierta capacidad de extenderse a ambos lados, de manera que puede adaptarse perfectamente a la anchura de extensión necesaria en cada momento. Aquí vemos una extendedora muy parecida a la anterior, pero con la diferencia de que la tolva ya está abierta y que la plancha de extensión está desplegada, es decir, que permitiría colocar la mezcla en una anchura mayor que la propia anchura de la extendedora. Aquí tenemos un modelo de extendedora sobre orugas, también con la tolva abierta. Podemos apreciar a la izquierda el rodillo que sirve de tope para que no se apoyen, como ya hemos señalado, los camiones o los trastes. Y vemos cómo en este caso, al contrario del caso anterior, la plancha de extensión está una extendedora al menos en apariencia algo distinta de la anterior, pero en definitiva es un equipo del mismo tipo, solo que con la plancha de extensión desplegada. Aquí el interés de esta fotografía reside, como es fácil de apreciar, en que se ven perfectamente tanto el toque contra el que se apoyaría el camión o el traste y la cinta transportadora que está en el fondo de la tolva de recepción y que trasladaría la mezcla a la parte posterior de la extendedora. Bueno, esta es una extendedora trabajando en una obra. Vemos que, o podemos intuir que ha ocurrido algo que no debería haber ocurrido, que es que por la razón que sea se ha parado la extensión. Vemos abajo a la izquierda cómo esa extensión ya había avanzado, se está poniendo una capa plástica del espesor y vemos cómo el camión que ha llegado no ha continuado con la descarga. Por tanto, en ese momento se ha producido algo que debemos recalcar que en principio es indeseable. Como habíamos dicho, un elemento que se encuentra en la parte posterior de la extendedora es el tornillo sin fin, el tornillo de Arquímedes, para repartir la mezcla en toda la anchura, justo antes de que actúe el cáncer o pisón y pase en definitiva la mezcla a la maestra que dejará la capa conformada. Aquí vemos la extendedora desde su parte trasera. Como se puede apreciar, este es un trabajo que se llevaba a cabo en el puerto, como ocurría en las cosas anteriores también, que eran de la misma obra, y el camión aparentemente ha terminado de descargar, con lo cual debería haber otro camión en espera para que, podemos decir en ello, la extendedora en ningún momento tuviera que detenerse y ni siquiera cambiar de ritmo. La parte trasera de la extendedora. Bueno, aquí vemos una operación que es muy habitual en las obras, pero que es absolutamente desaconsejable. Vemos como un operario está rastreando la mezcla que se puede estar desbordando por los laterales de la maestra. Es muy poco recomendable porque al reintegrar esas partículas sueltas a la capa que estamos colocando, lo que estamos haciendo es crear una segregación adicional. Ya hemos hecho referencia en el vídeo anterior a la importancia que tiene segregaciones térmicas y granulométricas. Un elemento importante en las extendedoras es el sistema de nivelación, puesto que de lo que se trata
en un perfil que en los grados. Aquí tenemos un sistema de nivelación tradicional mediante una barra que está señalada con una flecha, que debe ser de la mayor longitud posible para poder absorber las irregularidades del soporte. Si esta barra, en vez de tener la longitud que probablemente tiene en este caso, del orden de 10-12 metros, tuviera tan solo 2 o 3 metros, no corregiríamos en absoluto las irregularidades en la misma medida. Bueno, este es un detalle de la misma extendedora, donde una vez más volvemos a ver a un operario rastrillando la mezcla que se desborda lateralmente, operación que, diremos todas las veces que haga falta, no es en absoluto recomendable. Hoy día, estas barras de nivelación, en vez de disponerse apoyadas directamente sobre el suelo, están a una cierta altura porque lo que hay es un sistema de guiado láser. En principio, no deja de ser el mismo que en el caso tradicional, es decir, que con la extensión de esta capa, las irregularidades que pudiera tener la capa subyacente se minimizasen, pero el sistema lleva a cabo esta labor sin contacto gracias a la tecnología láser. Aquí lo que vemos es un sistema de nivelación totalmente distinto. Este es un sistema de nivelación propio de las capas interiores de los pavimentos, como pueden ser las capas de cemento, de concreto, o también de los pavimentos de hormigón, pero se utiliza en el caso de las mezclas bituminosas para capas de base, es decir, cuando sobre ellas va a haber al menos otras 2 capas. Es decir, en los procesos iniciales de nivelación, lo que se hace es que un palpador unido a la extendedora, que es el que le va dando la información sobre la nivelación, va apoyándose de manera continua sobre un cable de guiado. Este cable de guiado es un hilo mecánico tenso entre etiquetas perfectamente niveladas que distan entre cada 2 de ellas unos 5 metros aproximadamente. Para terminar el vídeo, vamos a ver esta fotografía en la cual, aparte de verse ya el comienzo del proceso de compactación, que detallaremos en el vídeo siguiente, se ve la extensión de una mezcla, probablemente en pequeño espesor, que constituye la capa. En estos casos, lo más normal es que no se utilice ninguno de los sistemas de nivelación a los que hemos aludido anteriormente. Se trabaja, como se suele decir en la ronda de las obras, a planta. Es decir, se asume que la regularidad superficial exigida se ha alcanzado en su práctica totalidad en la capa anterior y aquí basta con echar un espesor prácticamente constante. Esta fotografía nos da pie o nos da entrada al proceso de compactación que se desarrolla a continuación, que veremos en un siguiente vídeo, pero nos sirve para destacar el hecho de que los rodillos deben trabajar lo más próximos posibles a la extendedora. Y esto es especialmente importante cuando se trata de capas de pequeño espesor, porque en caso contrario se produciría un enfriamiento apreciable y se dificultaría el proceso de densificación de la mezcla. Bueno, ese ha sido un video para mostrar un poco la colocación de la
de la mezcla de pavimento flexible, que nos ayude un poco a comprender cómo se realiza en realidad en la obra. En general, ahora tiene sus particularidades en cada proyecto, pero en general creo que el video nos explica claramente cómo es el colocado de la mezcla en plataforma. Ahora vamos a ver un video para ver la parte de la elaboración de la mezcla asfáltica en planta. Entonces vamos a aprovechar este momento para ver una explicación de lo que se hace en una planta. Se almacenan tanques fijos, borrados y con caldera para mantener la temperatura, para que con ellos se pueda manejar. A menos de 100 grados esto se vuelve plastilina y a temperatura ambiente se hace sólido. La piedra seleccionada de los bancos se lleva a la planta en camiones de volteo y se hacen almacenes para posteriormente agregarlos a las tolvas de la planta. En cada tolva se deposita un tamaño de piedra diferente y material a utilizar. Este material es secado a través de un proceso interno. Una vez hecho esto, la computadora mezcla todos los materiales con el asfalto, dosificando la cantidad exacta de cada uno para lograr la mezcla asfáltica deseada. Una vez terminada, se deposita en camiones para su traslado al cliente o a la obra designada. En este curso básico sobre pavimentación asfáltica vamos a empezar ahora el séptimo y último módulo, que es dedicado a la fabricación y a la puesta en obra de las mezclas asfálticas. Vamos a hablar en primer lugar de las plantas asfálticas, que son las instalaciones fijas o móviles que se utilizan para la fabricación de las mezclas. Existen diversas configuraciones de plantas asfálticas, aunque nosotros nos vamos a centrar en las más habituales, que son las denominadas plantas asfálticas discontinuas para fabricación de mezclas en caliente. En este esquema, Inge nos está escuchando. además de la que ocupa en la planta propiamente dicha, necesitamos una superficie anexa, en general muy superior, para acopiar los áridos. Tiene que ser una superficie despejada y hacer posible con un suelo estable para que entre los diversos acopios puedan circular los vehículos de carga con comodidad. En el caso de plantas asfálticas que están en las proximidades de las grandes ciudades, es muy probable que no se cuente con espacio suficiente, y en ese caso los acopios se disponen como vemos en la fotografía. Las distintas fracciones o los distintos tipos de áridos ordenados se separan simplemente mediante paredes verticales. Hemos insistido en módulos anteriores en la importancia de que los áridos que utilicemos estén lo más limpios posible. Decimos que, como es lógico, cuando eso no sea así, tendremos que proceder a lavar los áridos. Por eso, en instalaciones fijas, en las que normalmente el suministro de áridos no viene con limpieza suficiente, no está de más disponer de un pequeño embalse, de una balsa, como esta que vemos en la fotografía, para tener garantizado el suministro de agua de cara a este imprescindible lavado de los áridos. Bueno, vamos a empezar a analizar los distintos elementos que
tipo más común para la fabricación de las mezclas asfálticas en caliente, en particular de las del tipo asphalt concrete o similares. En primer lugar, nos encontramos con una serie de tolvas, normalmente 5, a veces hasta 7 o incluso más, en cada una de las cuales vamos a almacenar, ya para ser utilizada en la fabricación, una fracción distinta de las que se utilizan para componer la granulometría de la mezcla que se quiere fabricar. Estas tolvas se denominan en frío porque el árido no ha sido aún calentado, operación que veremos que se lleva inmediatamente después. Cómo es alimentada una de estas tolvas mediante una pala ha tomado el suministro de los acopios a los que hacíamos referencia antes. De lo que se trata es que las tolvas, ninguna de ellas, quede en ningún momento vacía para que no se tuviera que interrumpir la producción. Este es un primer plano de la parte inferior de las tolvas. Las tolvas, como se ha podido ver en las fotografías, tienen una forma de tronco de pirámide invertida y en la parte inferior lo que hay simplemente es una compuerta que se abre más o menos en función de la proporción en la que intervenga la fracción almacenada en esa tolva. Los áridos de las distintas tolvas caen sobre una cinta transportadora que conducirá de áridos a la la tolva, que inicialmente era horizontal, se inclina para subir hasta la entrada del elemento en el que se va a producir el calentamiento de los áridos. El extremo anterior de este elemento lo vemos en la parte derecha de la fotografía, aunque se observará con mayor detalle en las fotografías. Este elemento en el cual van a entrar los áridos para ser calentados, para que su temperatura se sitúe muy por encima de los 100 grados Celsius, de acuerdo con la viscosidad del betún asfáltico con el que se van a mezclar, es lo que se denomina el tambor secador. Es un cilindro giratorio en el cual hay en su interior una serie de paletas para ir volteando los áridos a medida que van avanzando, van cayendo por gravedad debido a la inclinación de este cilindro giratorio y antes de llegar a esos niveles de calentamiento a los que hemos aludido, el árido lo que tiene que hacer es perder la humedad que sobre todo en las fracciones finas tendremos de entrada. Aquí tenemos una vista completa de un tambor secador. En la parte de la derecha es donde se sitúa la entrada de los áridos y en la parte de la izquierda es donde saldrán una vez elevada su temperatura. En la parte anterior del tambor secador, es decir, por donde entran los áridos cuadrigados, hay un sistema de extracción de polvo para quitar los áridos finos pudieran tener en exceso y, en su caso, la totalidad para poderlo sustituir en la medida establecida en las especificaciones por un polvo mineral de aportación. Este polvo extraído se tiene que recoger en unos filtros de mangas que luego se vaciarán en contenedores, puesto que el vertido de estas sustancias se tiene que hacer de manera controlada, porque en caso contrario provocaríamos una elevada contaminación. Vemos en la parte de la derecha de la fotografía la chimenea de la planta por la cual saldrá el vapor de agua como
escalones para llevarlos hasta la parte de arriba de lo que se llama la torre de mezclado. En esta torre de mezclado lo que vamos a hacer es volver a activar los áridos, es decir, separarlos por extracciones y volver a recomponer la granulometría. Hay que tener en cuenta que lo que hicimos en las tolvas en frío fue una composición granulométrica por volumen, y por tanto de una manera un tanto imprecisa. Ahora esta recomposición granulométrica la vamos a hacer expreso y en definitiva de una manera absolutamente precisa. Tenemos una lista más completa de especial de la fotografía, aunque vemos también la completa y a la izquierda el sistema de colección del polvo mediante el filtro. Aquí tenemos una vista general de la planta, de una planta y lo que nos queremos fijar en esta fotografía es en lo que llamamos el rechazo del árido debido a este proceso de reclasificación que hemos aplicado. En la medida en que siempre habrá una pequeña diferencia entre la composición volumétrica inicial y la composición ponderal que se realiza en la torre de mezclado, habrá un efecto de árido que tendremos que retirar del proceso. Hay que intentar de todas formas que este rechazo sea lo posible, que produzca la menor cantidad posible, porque en caso contrario repercutiría negativamente en el rendimiento de la estación. Vemos también en esta fotografía, lo veremos posteriores con mayor detalle, como hay ya un camión esperando a recibir el los gigantes, los residuos plásticos, normalmente cada día mediante camiones internos, como la fotografía, que descargan o vertical como las que se ven, aunque sea un poco a la izquierda de la foto. Una mejor vista de unas plantas externas para el almacenamiento de lechugas plásticas en la planta. Aquí el plástico va a estar correspondiente a definitiva para que se encuentre en un estado líquido que permita el riego y asimismo que esta sea la temperatura adecuada para conseguir una perfecta envuelta de los átomos. En esta fotografía tenemos cisternas, al contrario que las anteriores, son de eje vertical. Actualmente se considera preferible este sistema de almacenamiento a clásicos de cisternas de eje horizontal. Bueno, en la torre de mezclado, una vez que, como hemos dicho, se han puesto a fraccionar los áridos por tamaño, de los trámites de la serie que se utiliza para componer la granulometría según las especificaciones, y que se ha vuelto a hacer la composición granulométrica en el laboratorio, estos áridos están por gravedad al mezclador, donde entra también el ligante y asimismo el polvo mineral de aportación o el polvo mineral de recuperación. No necesariamente tenemos que fabricar la mezcla utilizando solamente el polvo mineral de si hubiera comprobado que es el propio de los átomos que puede volver a producir, pero ya al final, es decir, en el mezclador. Estos mezcladores son de funcionamiento discontinuo. A veces se hace referencia a ellos en Latinoamérica, utilizando el término
Catacol como mezcladores portátiles, por lotes. Es decir, entran los materiales, se produce la amasada, y en un tiempo que normalmente se sitúa entre 35 y 45 segundos, pasado el cual, para conseguir una correcta puesta de los áridos, se abren las compuertas que están en la parte inferior del mezclador y se descarga en el camión. Y aquí sucesivamente hasta que el camión esté lleno y se pueda expedir al punto de colocación de. Aquí tenemos una vista general de la planta asfáltica y en esta fotografía pretendemos llamar la atención sobre la caseta de control, es decir, el punto de mando del proceso de fabricación. Hay que tener en cuenta que en la actualidad todas las plantas asfálticas tienen un elevado grado de automatización, de manera que el proceso de fabricación se controla mediante computadoras, como vamos a ver a la fotografía siguiente. Es necesario solamente una persona, es lo que actualmente en España se denomina practicista. Además, en el conjunto de las plantas asfálticas se necesitará una persona que se maneja la cargadora que transporta los áridos desde los acoples hasta los tornos de frío, una tercera persona que se ocupe de los sistemas mecánicos de la instalación y una cuarta persona que se ocupe de los sistemas eléctricos. Con 4 personas por turno de trabajo es suficiente. Y finalmente tenemos aquí una lista de un panel de control que permite seguir de manera gráfica cómo se va desarrollando el proceso de fabricación de cada material. Bueno, ese es el otro video que quería mostrarles sobre las plantas asfálticas que habíamos hablado en la anterior clase, pero que viéndolas sí es más útil para el conocimiento. Obviamente que el video nos trae una planta que en Bolivia no la usamos con frecuencia, que son las plantas verticales. Más bien nosotros usamos las plantas horizontales. Entonces, pero no tienen grandes diferencias si los fabricantes europeos tienden a hacer las plantas verticales porque ocupan menos espacio, ¿no? Las horizontales ocupan más espacio. En nuestro país acostumbramos a tener las plantas horizontales porque en las obras hay suficientemente espacio para ponerlas. No sé si hay alguna pregunta, alguna curiosidad que quieran saber de lo que han visto en los videos, porque con eso terminaríamos lo que es pavimentos flexibles y vamos a entrar a la otra parte de nuestra materia, que son los pavimentos rígidos. Y una consulta. ¿Cuánto Adelante. estaríamos hablando del precio de una planta de asfalto así? ¿Cuánto cuesta? Carito, ¿no? $1 millón más o menos. Bien, ¿no? Carito. Es caro, pero, o sea, tiene una vida útil de varios años, ¿no? Entonces, y para un proyecto que sea de 30 millones, de 40 millones de dólares, probablemente gastarse $1 millón en una planta no signifique algo muy significativo. Por eso las empresas constructoras grandes que tienen en sus proyectos cientos de kilómetros, sí se han podido
hacer de una planta asfáltica. Y Sedeca tiene. sí, Sedeca tiene una planta, la alcaldía también tiene otra. Alcaldía. La alcaldía ya es su segunda planta porque la alcaldía tenía la primera planta que era más pequeña. No sé si la han desarmado o no, pero la tenían ahí donde es obras públicas, en la zona de la avenida Guadalquivir, creo que se llama. Ahí la tenían la planta. Ahora su planta es en el Portillo, ¿no? Entonces, para los municipios, para la cantidad de asfalto que hacen anualmente, o sea, puede ser una inversión satisfactoria porque va a rendir muchos años, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna consulta más, si no nos pasamos directamente a pavimentos rígidos. Inge, ¿podría pasar los enlaces directos para los videos? Es que un poquito distorsionado se escuchaba y no se entendía muy bien. Ya, les voy a pasar y también los he grabado, así que está siendo grabado esto, les voy a pasar por video para que lo vuelvan a ver también, ¿no? Gracias. Bueno, vamos entonces a entrar a nuestra segunda parte, que es el dimensionamiento de pavimentos rígidos. Por definición, nosotros decimos que los pavimentos rígidos son estructuras destinadas a soportar las cargas de tráfico en carreteras. Difieren de los pavimentos flexibles porque poseen una resistencia considerable a la flexión y porque son afectados grandemente por los cambios de temperatura. Entonces, un pavimento rígido está basado en una estructura rígida que es la losa de concreto hidráulico que sirve como capa de rodadura. Esta losa de concreto hidráulico es el que le da la característica al pavimento rígido. Este es el elemento rígido. Una losa de concreto es rígido, no tiene capacidad de deformación como una carpeta asfáltica que sí tiene una capacidad de deformación hasta cierto límite sin romperse. En el caso de la losa de concreto no tiene capacidad de deformación a flexión. Sí tiene una capacidad de deformación como elemento entero, como la losa entera, sí se puede deformar hacia abajo si tiene una capa deformable y puede aprovechar esa capa deformable debajo de la losa y deformarse. Entonces, ese es el motivo por el cual no colocamos la losa de concreto hidráulico directamente sobre la subrasante. En todos los pavimentos rígidos no colocamos la losa de concreto hidráulico sobre la subrasante porque la subrasante normalmente es un material fino capaz de deformarse con expansión grande y con índice de plasticidad alto. Entonces, podría traernos problemas de sostenimiento de la losa y generarnos problemas. Entonces, por ese motivo es que en los pavimentos rígidos se ha buscado una capa intermedia. Y la capa intermedia podría ser una subbase o podría ser un material de base. Cualquiera de las dos estuvieran bien ejecutadas.
En nuestro país hacemos uso de una capa intermedia de subbase porque la subbase es más económica que la base. Por lo tanto, ¿cómo no va a tener, no va a ser parte estructural concretamente y solo va a servir para pasar los esfuerzos producidos de la losa hacia la subbase y la subbase pasarle los esfuerzos a la subrasante, minorando estas a medida que va profundizándose, entonces para que llegue el menor incidente de carga a la subrasante. Ese es el propósito común que tenemos en los pavimentos rígidos en Bolivia, y esa es la forma de constituir. ¿Por qué decimos que la subbase no va a ser aportante en el dimensionamiento estructural? Porque los métodos que se utilizan no están ligados a determinar los espesores de las capas. Están determinados a determinar el espesor de la losa de concreto hidráulico. Entonces, el espesor de la subbase viene a ser una ayuda que es para el asentamiento de la losa, pero no la estamos considerando como una capa que va a aportar estructuralmente para sostener la carga. Acá en pavimento rígido consideramos que la losa por sí sola va a sostener toda la carga del tráfico que va a pasar por el pavimento. Entonces, por ese motivo, las losas pueden alcanzar valores de espesores mucho más grandes que la carpeta asfáltica, que hemos hablado de 5 o 6 centímetros, porque parte del dimensionamiento estructural está repartido en subbase, base y rodadura. Los tres aportan al número estructural. En cambio, en el pavimento rígido, solamente la losa es la que va a soportar la carga de acuerdo a los métodos de dimensionamiento. Entonces, sin embargo, nos quedamos que la subbase sí es necesaria para una capa intermedia para traspasar la carga de la losa a la subbase y la subbase traspasar la carga a la subrasante. ¿Cuáles son los esfuerzos a los que está sometido el pavimento rígido? Un pavimento rígido está sujeto a los siguientes esfuerzos. Los esfuerzos abrasivos causados por las llantas de los vehículos. Es decir, el vehículo al circular sobre el pavimento rígido va a causar un esfuerzo abrasivo, y ese esfuerzo abrasivo que se produce en las llantas que circulan por el pavimento tiene que ser soportada por la losa. Entonces, nos interesa para ser un buen pavimento que la losa esté formada por partículas granulares que sean muy resistentes. Un segundo esfuerzo que se produce en el pavimento rígido son los esfuerzos directos de compresión y corte causados por las cargas de las ruedas. Es decir, la misma carga que viene aplicada a los ejes y después a las ruedas van a generar un esfuerzo directo de compresión y también de corte causado por estas ruedas. Entonces, toda la carga de los vehículos es traspasado a las ruedas para generar los esfuerzos de compresión y corte.
Un otro esfuerzo que se produce en el pavimento rígido es el esfuerzo de compresión y tensión que resultan de la deflexión de las losas bajo las cargas de las ruedas. Las losas, que son de concreto hidráulico, debido a la variación de temperatura, de temperaturas bajas a temperaturas altas y de temperaturas altas a temperaturas bajas, lo que ocurre todos los días, ¿no? Frecuentemente ocurre que todos los días, en las mañanas del día, hay temperatura baja, subimos hasta mediodía a temperaturas máximas en el día y nuevamente bajamos la temperatura hasta las temperaturas más bajas de la noche. Ese cambio de temperatura genera un esfuerzo de tensión en las losas y de compresión que podrían estar deformándose, generando deflexión. Eso se nota en las losas, en la parte de las esquinas de la losa, porque ahí se produce un alabeo, se denomina alabeo a este cambio de formación de la losa por los efectos climatológicos. Esos son los esfuerzos de compresión y tensión. Existen otros esfuerzos de compresión y tensión causados por la expansión y contracción del concreto. Como sabemos, el concreto en sí es un material que a través del tiempo y la temperatura produce esfuerzos de expansión y contracción. Cuando hay alta temperatura se va a poder producir expansión y cuando hay baja temperatura se va a producir contracción del concreto. Entonces, esa expansión y contracción produce esfuerzos de compresión y de tensión que afectan a la losa del pavimento. Y finalmente tenemos los esfuerzos debido a la combadura del pavimento por efectos de cambio de temperatura que están ligados a la deflexión de las losas que hemos visto en el inciso C. Acá ya estamos hablando de esa combadura que se produce en el alabeo del pavimento, producido por los efectos de los cambios de temperatura y que va a generar esfuerzos. Todos estos esfuerzos en conjunto debe ser capaz de soportar la losa de concreto. De manera que absorba estos esfuerzos y mantenga sus condiciones iniciales de la losa. Que no se produzca una fisuración, una deformación, una rotura, cualquier tipo de falla en la losa por causa de estos esfuerzos. Obviamente que con el tiempo va a producirse por la repetición de carga y por la repetición de estos esfuerzos causados por el clima. Entonces, son elementos que tenemos que tomar en cuenta en la vida útil del pavimento. ¿Qué parámetros de diseño usamos en el pavimento rígido? Dependiendo de si hacemos la evaluación desde el punto de vista empírico o desde el punto de vista mecanicista. Como estamos más orientados al empírico, porque nuestra norma establece como modelo de dimensionamiento el ASTO 93, entonces vamos a ir a qué características utiliza ese método. Pero hay otros métodos que los vamos a ver también acá, que son
un poco tendidos a la parte empírica o a la parte mecanicista, no a la parte empírica, que utiliza otros elementos más, que los vamos a ver cuando veamos cada método. Entonces, los métodos empíricos, sobre todo, basan sus dimensionamientos en el volumen, tipo y peso del tráfico actual y futuro. Entonces necesitamos, el volumen es la cantidad de vehículos que pasa por día, por hora, o por mes, por año, en la carretera. El tipo de vehículos es la tipología, cuál es el tipo de vehículos. Nosotros los conocemos por livianos, medianos o pesados, aunque en la norma boliviana hay 11 tipos de vehículos donde está ese espectro de carga que puede pasar por una carretera. Y el peso de cada vehículo, o sea, cada vehículo, aparte de su modelo y sus características geométricas, también interesa el peso que tiene en toneladas. Desde los más livianos, que son los automóviles, que ahora están cerca a la tonelada, un vehículo, hasta los vehículos más pesados que en nuestra norma no deberían pasar de 21 toneladas. Pero tenemos vehículos que pueden tener más de 21 toneladas inclusive, ¿no? Entonces, necesitamos ese volumen de tráfico actual y proyectado al futuro en la vida útil del pavimento. Acá vale la pena empezar a hablar que la vida útil de un pavimento rígido es mayor que la vida útil de un pavimento flexible. Existen en las diferentes normas de los países y en bibliografías diferentes valores que podrían darle, pero un valor muy común a utilizar es que la vida útil de un pavimento rígido podría ser tomado para el dimensionamiento de 30 años. Eso no quiere decir que a los 30 años se va a destruir el pavimento, no. En el rígido es menos probable eso. Un rígido, aunque esté fisurado, esté con fisuras, con grietas, con fallas en la junta, desportillamientos, etcétera, sigue siendo una estructura que permite la circulación de vehículos. Un ejemplo que hemos tenido en nuestra ciudad ha sido la calle Padilla, que ha tenido más de 40 años de vida útil hasta que se ha decidido poner una carpeta asfáltica sobre ella, pero ha servido y sin una rehabilitación. No se ha puesto otra carpeta de concreto rígido sobre la calle Padilla. O sea, esa misma ha durado por mucho tiempo. Entonces, como ella, hay pavimentos que ya están más de 15 años, como Campo Pajoso Caraparí, que es un pavimento que tenemos en el departamento. Están los pavimentos más de 10 años de Entre Ríos, de Villamontes, de Caraparí, que son ciudades donde se ha decidido hacer pavimento rígido. Entonces, la vida útil del pavimento rígido, y con eso nos quedamos, es mayor a la de un pavimento flexible.
esa es una de las ventajas que consideran a los pavimentos rígidos factibles en algunas carreteras y en algunos pavimentos urbanos. Otra de los parámetros que utilizamos para dimensionar el pavimento rígido es las características de la subrasante. En el caso de la ASTO, el módulo resiliente, y el módulo resiliente está a partir del CBR de la subrasante. Entonces, ya hemos hablado eso en el pavimento flexible, utilizamos el mismo valor acá como módulo resiliente para el pavimento rígido. El clima, ¿cómo afecta el clima? El clima en el pavimento para sus diferentes, utiliza diferentes parámetros en el método, en la fórmula del ASTO. Ahí muchas de ellas tienen que ver con la climatología, como el coeficiente de drenaje, por ejemplo, como la junta de transferencia de carga. Entonces ahí interviene el clima. ¿Cuándo es más crítico? Cuando tenemos temperaturas extremas. Calor o frío siempre van a ser perjudiciales a un pavimento. Temperatura templada es la que menos afecta a un pavimento. Y interesa en un pavimento rígido los parámetros de resistencia y calidad del concreto. Influye mucho en el dimensionamiento las características de resistencia, y no resistencia a compresión a la que estamos siempre acostumbrados. El parámetro más crítico en el pavimento rígido es la resistencia a flexión, no la resistencia a compresión. Entonces, la resistencia a flexión se la mide a través de las vigas, ¿no? Seguramente en tecnología del hormigón han podido hacer una viga de hormigón y evaluar cómo se determina la prueba a flexión, que es apoyada en 2 puntos y aplicada a la carga. Eso normalmente se llama de 3 puntos para hacer la prueba de flexión, ¿no? Entonces, esa es la que nos da la resistencia del pavimento rígido. Y la calidad del concreto, dada por su módulo de elasticidad. Hay diferentes investigaciones realizadas y diferentes fórmulas ya para módulo de elasticidad del concreto, que lo ha hecho la ACI, la ASTO, el Instituto de Portland americano, los institutos de Portland argentino, brasilero en Sudamérica. O sea, hay varias fórmulas. Nosotros también hacemos uso de algunas de ellas para determinar el módulo de elasticidad del concreto, que entra en la tabla de dimensionamiento para el pavimento rígido. ¿Qué tipos de losa existen en pavimentos rígidos? Lo habíamos nombrado ya en la primera clase, cuando veíamos que hay diferentes pavimentos rígidos. Entonces ahora vamos a recordar aquellos que habíamos hablado. La losa de concreto continuo es aquella losa que no tiene juntas y que tiene un hormigón corrido sobre la plataforma de la carretera. Ese tipo de losa no es muy conveniente en carreteras porque el hormigón sí o sí va a trabajar a compresión o
contracción y dilatación. Y al producirse contracciones y dilataciones, en algún momento va a generar una fisura. Si no tiene junta, va a generarse una fisura. Entonces, para evitar eso, habría que trabajar con un hormigón, con fibras metálicas o fibras plásticas, para generar un entremallado interno que evite la fisuración. También se lo hace en Santa Cruz, que es la ciudad donde más se ha utilizado este tipo de losas de concreto continuo. En carreteras no tenemos un ejemplo de carretera que se haya utilizado una losa de concreto continuo, ¿no? Ese es un tipo de losa. Un segundo tipo es las losas de concreto con pasadores y pasajuntas. Este es el tipo común y corriente en nuestras carreteras. La losa de concreto con pasadores y pasajuntas. Es decir que toda la carretera está hecha por losas de menor dimensión que tienen juntas longitudinales en el eje y a veces a medio carril, y juntas transversales en la dimensión mayor de las losas. Esas juntas, que pueden ser longitudinales y transversales, tienen pasadores y pasajuntas que ayudan a que se tenga transferencia de carga entre las losas. Esa transferencia de carga es la que nos ayuda a que se mantenga mejor el pavimento a través de los años. Entonces vamos a hablar en su momento de las juntas y los pasadores y las pasajuntas, sus características y su dimensionamiento, pero este es el tipo de losas de concreto que utilizamos más en nuestras carreteras. El 98% de nuestras carreteras son de este tipo, de losas de concreto con pasadores y pasajuntas. Otro tipo de losas de concreto son las con malla de alambre. Es decir, no ponemos pasadores ni pasajuntas, pero podemos poner una malla de alambre que está en el interior de la losa, en la parte central del espesor, y ayuda a esfuerzos en las dos direcciones, de manera que evita la fisuración y ayuda a la resistencia. Este tipo de losas de concreto, que son muy útiles y convenientes, no las usamos mucho en carreteras, o sea, no las hemos usado nunca en carreteras en nuestro país. Sí los hemos usado en algunos pavimentos muy especiales, en fábricas, en pavimentos rígidos de terminales de omnibuses, de terminales de camiones en las fábricas, o inclusive en los surtidores de combustible. El pavimento algunos se hacen con malla de alambre porque resiste mejor las cargas vibratorias que se producen en los vehículos en funcionamiento. Entonces, pero en carreteras no hemos usado. Pero en otros países sí han usado y es una alternativa de dimensionamiento. Una otra posibilidad son las losas de concreto armado. Similar a lo que ustedes han visto en las losas estructurales de edificios,
de formar una losa armada, igual se podría producir para un pavimento, una losa armada con aceros en ambas direcciones. Entonces estamos formando una parrilla de acero que absorbería todos los esfuerzos en ambas direcciones y los esfuerzos de torsión, inclusive en la losa de acuerdo a su altura. Entonces, sí es conveniente, pero es demasiado caro. Económicamente no es satisfactorio para cualquier institución, cualquier país, y por eso en los países no se hace con frecuencia estas losas de concreto armado. Sí lo hacen países un poco más desarrollados en sus autopistas, porque la losa de concreto armado está más garantizada a absorber carga y no tiene las posibilidades de producirse fallas o deterioros muy comunes en los otros tipos de losa. Entonces, por eso pero es una discusión no terminada aún en que una losa de concreto armado no se va a romper por el acero, se va a romper por el hormigón. Entonces, en una evaluación muy simple, ¿para qué ponemos el acero? Para que llegue a cumplir solo hasta los 350, 400 kilos centímetro cuadrado, cuando normalmente un acero podría llegar a más de 1500 kilos centímetro cuadrado de resistencia. Entonces, estamos subdimensionando el acero en los pavimentos. Por esa razón, muchos países sudamericanos, sobre todo, no usamos concreto armado, ni en autopistas. Pero sí, Estados Unidos y Europa sí lo hacen en varias de sus autopistas. Y finalmente, la tecnología ha avanzado y ahora es posible preparar losas de concreto prefabricadas, es decir, ya en fábrica, y solo ser transportadas y colocadas rápidamente en la plataforma. Es desde el punto de vista del rendimiento, es muy conveniente. Desde el punto de vista de calidad de acabado, es muy conveniente, pero tiene costos adicionales de transporte, del colocado, de su fabricación, que pueden incidir en el costo unitario de un pavimento rígido. Entonces, acá en Bolivia no hemos hecho todavía ningún pavimento rígido en carretera con concreto prefabricado, pero podríamos hacer. Ya hemos incorporado obras prefabricadas como cunetas en las carreteras. Hacemos cunetas y llevamos para colocarlas directamente en la carretera. No vaciamos la cuneta en la carretera. Entonces, igual que ese procedimiento que hacemos con las cunetas, podríamos hacerla con la losa. Entonces, sí podría hacerse. Entonces, esos son los tipos de losas de pavimento rígido, y de todas nos quedamos con que la más usada es la de pasadores y pasajuntas, que es la que más se hace en nuestras carreteras. Aquí vamos a ver algunas imágenes de estas losas que acabamos de hablar. Cuando hacemos de concreto continuo, no vamos a ver
ni los pasadores ni las pasajuntas aquí en las terminaciones. Aquí tendrían que haber unos aceros. Eso no lo tiene porque esto está viniendo. Ahora se ve que están apegando una losa con otra porque en algún momento se termina el día y ahí se queda la losa, ¿no? Al día siguiente empezamos con una losa nueva, continua, para ir hasta que se acabe el día de ejecución del pavimento. Pero ese es el procedimiento, ¿no? Entonces este no tiene pasadores ni pasajuntas y directamente es hormigón. Ahora, para que sea resistente y no tenga muchas fallas, se recomienda hacerlo utilizando las partículas plásticas o las de acero para mezclarlas y formar ese entremallado interno que ayuda a este tipo de losa de concreto continuo. Estas son las con pasadores y pasajuntas. Como verán en el gráfico, hay los pasadores que serían los longitudinales, y aquí se ve cómo están los fierros, esos son los pasadores, y los pasajuntas son los de la transversal. Aquí también están los fierros de transversal, de la junta transversal. Entonces estos son con pasadores y pasajuntas. Eso pasa en cada junta. En cada junta va a haber estos aceros y en la junta longitudinal va a ver en todo el eje o el eje principal y los ejes secundarios que tenga el pavimento. Luego tenemos la losa de malla de alambre y las mallas vienen en rollos y esos rollos se colocan en el interior de la mezcla de hormigón y como verán en la fotografía de la derecha está colocada ya la malla, está sujetada con elementos de sujeción y sobre ella van a vaciar el hormigón para que quede el concreto con malla de alambre, ¿no? La malla de alambre normalmente tiene estas características, son alambres transversales de 75 o máximo de 150 milímetros de diámetro. Luego tenemos la de hormigón armado, ¿no? Entonces es la formación de parrillas similares a las de edificaciones. Formamos una parrilla con aceros longitudinales y aceros transversales que colocamos sobre la subrasante. Y ahí vertimos el hormigón y hacemos que se convierta en un hormigón armado, ¿no? Entonces, si bien técnicamente es satisfactorio para absorber todos los esfuerzos, este es el pavimento rígido más caro, porque tendría mucho acero y un acero que no va a trabajar a su límite, porque este tipo de pavimentos se van a romper o se van a destruir por el hormigón, no por el acero. Y luego tenemos las losas prefabricadas, como les decía, ya en ciudades más desarrolladas han intensificado en hacer pavimentos rígidos con losas prefabricadas, que son primero fabricadas y colocadas, preparadas para su transporte en la fábrica y luego llevadas a plataforma
y colocadas una a una a lo largo de la plataforma que forma el pavimento rígido. Entonces, tiene un mejor acabado, un mejor rendimiento para su ejecución. Sin embargo, el costo de estos losas de concreto prefabricado aún son mayores para nuestro país y no convenientes, ¿no? Porque el pavimento rígido pelea con el costo del pavimento flexible, que debe encarecer a través de losas de concreto prefabricado, haría más inviable a los proyectos. Pero es una alternativa que la tenemos que anotar como conocimiento. En cuanto a su dimensionamiento, los pavimentos rígidos es la determinación de espesores de las losas de hormigón a partir de una serie de parámetros definidos por cada método. Existían varios métodos con diferentes criterios. Los criterios que más se utilizan son los métodos empíricos, entre ellos el más importante es el método ASTO 93, que está en nuestra norma. Los métodos mecanicistas, entre ellos, tal vez un poco antes que los empíricos, nacieron los mecanicistas, cuyo principio era el esfuerzo de formación que se produce en cualquier estructura civil. Entonces, el empírico mecanicista, ante el esfuerzo de las cargas de tráfico, cuál es la capacidad de deformación de las losas. Entonces, Westergaard, que ha sido el precursor de los pavimentos rígidos, es el que hace las primeras investigaciones. Ahí de seguidores ha tenido al grupo de Piquet, que es otro doctor en ingeniería, y al grupo de Kelly, que también ha sido otro ingeniero en pavimentos rígidos. Cada uno de ellos ha generado su propio modelo de dimensionamiento. Entonces vamos a ver también los métodos de Westergaard, Piquet y Kelly como métodos mecanicistas. Luego aparecen los empírico-mecanicistas, que es la tendencia actual de los métodos de dimensionamiento. Entre ellos sobresale para la parte de Estados Unidos el ASTO 2015, que ya está en vigencia, el empírico-mecanicista, es decir, que ha dejado de lado ya el ASTO 93 y ahora se dimensiona con el empírico mecanicista. Nosotros aún no podemos aplicar este método empírico mecanicista porque el método tiene un software que es el Darwin del empírico mecanicista, que todavía está con mucho costo para nuestro país, cuesta $5,000 el programa, que podría comprar las empresas, las instituciones, que tampoco es una cantidad de dinero que no podrían invertir, las universidades, pero aún no lo hacen porque tenemos la problemática de que este método pide el tráfico y climatología en tiempo real. Y eso todavía no lo tenemos en nuestras carreteras. Entonces, tendríamos que aplicar el método parcialmente y tratar de incorporar esa información del tráfico y climatología de otra manera. Y ahí en eso estamos estudiando. En Bolivia están estudiando varios países
El más avanzado ha sido Costa Rica, que en la universidad han planteado el método empírico mecanicista para Costa Rica, al cual podríamos también nosotros hacer uso o ver si nos podemos incorporar a esa metodología. Pero por lo menos ha resuelto su problema Costa Rica para aplicar el empírico mecanicista. Siguen estudiándose en Argentina, en Brasil, que no podemos cambiarnos del Astro 93 al Astro 2015. Y finalmente, los métodos mecanicistas de Westergaard, Piquet y Kelly, que en alguna manera han dejado de ser vigentes hace muchos años cuando se han impuesto los métodos empíricos, porque eran más fáciles. Los métodos racionales han aparecido volviendo de los mecanicistas con la incorporación de la informática. Entonces, si antes los métodos matemáticos para las relaciones esfuerzo-deformación eran complejas para su resolución, la informática ha ayudado a la resolución de eso en el método racional, y han aparecido métodos como el KEMPAD, que es un método que puede ser utilizado para ser utilizado en un método racional, pero con un programa o con un software indicado, ¿no? Esos son los métodos que vamos a estudiar. A partir de la siguiente clase vamos a ver método por método para ver su procedimiento y para ser capaces de dimensionar los pavimentos rígidos. Luego veremos los elementos colaterales del pavimento, como las juntas, y con eso ya estaremos capaces de dimensionar un pavimento rígido y incorporar cualquiera de estas metodologías a nuestro proyecto que estamos haciendo de carretera. Hasta aquí vamos a avanzar hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración antes de terminar la clase. Bueno, entonces terminando la clase les pediría poner en el chat su nombre para tener la asistencia a las clases virtuales. Colocan su nombre en el chat y como está grabada esta clase, también lo voy a poner en el Google Drive para que lo puedan repasar. Con eso terminamos nuestra clase y nos volvemos a encontrar en la clase presencial del día jueves. Hasta luego a todos.